Buenos días compañeros y colegas. El tema a presentar es técnicas radiográficas oclusales. Mi nombre es Evelyn Aguirre y estamos ahora en la materia de fundamentos de radiología oral y maxilofacial. Las técnicas radiográficas oclusales. Bueno, voy a empezar diciendo que normalmente las utilizamos tanto para superior e inferior. Las técnicas oclusales reciben este nombre, esta denominación, ya que esta película se la va a colocar entre las caras oclusales de los dientes superiores e inferiores. Esta, a su vez, va a ser sujetada por los dientes del paciente. También sabemos que este es un tamaño de radiografía diferente a las que usamos normalmente con las periapicales. Esta tiene un tamaño de 57 por 76 milímetros. Nos permite visualizar zonas mucho más amplias de la que normalmente se observa con una radiografía periapical. Útil cuando una estructura normal o patológica sobrepasa la extensión que se proporciona en una película número 2, que son las periapicales. Vamos a hablar de las técnicas que se utilizan en el maxilar superior. Tenemos la técnica oclusal panorámica superior. Esta técnica también se la conoce como la técnica de Bellot. Y esta de aquí, pues el rayo central va dirigido de forma oblicua a la película, observándose las piezas dentarias en su eje corono-radicular. La posición del paciente es muy importante. Tenemos que ver que la línea del tragus, ¿verdad?, a la de la nariz, vaya en un sentido, ¿verdad?, paralela al piso y que sea el plano sagital perpendicular al piso. La posición de la película va entre los dientes del paciente, apretándolas con ellos. El rayo central va dirigido cráneo-caudal, en esta manera, cráneo-caudal, a nivel de los huesos nasales con una angulación entre 60 y 65 grados. La técnica oclusal panorámica superior, esta se llama oclusal panorámica superior porque también se va a poder visualizar un panorama completo de todo el maxilar. Además, se lo utiliza muchas veces con radiografías periapicales en casos de pacientes pequeños. También es de mucha utilidad en los niños que han tenido traumatismos dentoalveolares por su condición de accidentados. Normalmente van a rechazar que se les ponga la película periapical apoyándola con el dedo. Sufre un poco de náuseas también y hay dolor al morder. Para estos casos resulta mucho más práctico y eficaz utilizar la técnica oclusal panorámica, pero ocupando la película periapical. Posición del paciente. De acuerdo a la edad del niño se puede instalar en el sillón dental, pues bien sentado el niño sobre las rodillas de alguno de los padres o del acompañante. Bueno, en lo particular yo los hago que se sienten sobre la faldita de las mamás o de quien lo acompañe, que siempre sea una persona adulta para que nos ayude, porque debemos pedir al paciente que lo acompaña que apoye una de sus manos sobre el pecho del niño, pasándola sobre las manos de él para impedir que él se mueva, y la otra mano del acompañante debe de ir apoyada sobre la cabeza del paciente. Esta posición del niño, asegurada por el acompañante, va a evitar que él tenga movilidad durante la realización de la técnica y así evitamos nuevamente irradiar al paciente, nuevamente tomar otra película que es bastante engorroso. La radiografía oclusal panorámica oblicua superior es una variante de la técnica oclusal panorámica superior. Esta va a visualizar en mejor sentido la forma de la zona posterior del maxilar, tomando en forma separada cada hemimaxilar, sea derecho o sea izquierdo, de acuerdo a lo que el odontólogo requiera. La posición del paciente, la línea del tragus a la de la nariz, paralela al piso, plano sagital perpendicular al piso. El rayo central se va a cambiar un poco la posición del rayo central, el cual ahora se ubica en la zona de premolares por su zona sobre las zonas apicales. Aquí vemos una imagen, cómo va a ir el rayo dirigido. Mantenemos una angulación entre 60 y 65 grados. La técnica oclusal estricta superior es también llamada la técnica de Simpson. Es la técnica que se utiliza el rayo central que se dirige perpendicular a la película, atravesando los dientes en forma ortográfica, observándose las piezas dentarias en forma de botones. La técnica oclusal,
La técnica oclusal estricta superior es una técnica de aproximación, esta de aquí, en la cual se aprovecha la distorsión por la amplitud que se produce al colocar el cabezal casi en contacto con la cabeza del paciente. Esta técnica casi no se la utiliza porque se ha comprobado que hace daño al cristalino del ojo, por lo cual está casi erradicada, por no decir que está erradicada totalmente. La técnica oclusal estricta superior igualmente la vemos para tener conocimiento. Normalmente la posición del paciente es la misma que las anteriores, línea de tragujal a la nariz, paralela al piso, plano sagital perpendicular al piso. El rayo central se dirige perpendicular hacia la película y cuando se trata de estudiar la zona anterior del maxilar sí debe de ser a 0 grados, cuando éste esté examinándose la zona de premolares y la zona de molares. Yo casi que tampoco no la utilizo, pero podríamos tomar otra de las técnicas oclusales para lograr una película semejante a esta. La técnica oclusal estricta superior tiene ciertas indicaciones. Esta técnica se utiliza para determinar la ubicación de los dientes de la forma vestíbulo-palatina, cuando están incluidos, cuando son supernumerarios. También puede determinar la posición vestíbulo-palatina de los dientes incluidos, como lo mencioné anteriormente, y además nos va a permitir tener una visión bien amplia de todo el maxilar superior. La técnica oclusal estricta superior por sí sola no es suficiente cuando se trata de ver la zona anterior del maxilar. Ahora vamos a pasar a las películas oclusales en la zona inferior. Utilizamos la técnica oclusal panorámica inferior, también llamada Bellot, al igual que la técnica panorámica para el maxilar, existe para la zona de molar a molar en la mandíbula. La posición del paciente va a estar sentado con la cabeza un poco inclinada hacia atrás, como vemos aquí en la figura, quedando la línea del tragus comisura labial paralela al piso, formando un plano oclusal con el piso o la zona horizontal del ángulo, más o menos 45 grados. El rayo central, desde la punta del mentón hacia craneal, va dirigida al centro de la película, con una angulación de 20 grados. Con esta angulación se forma un ángulo de aproximadamente 65 grados entre lo que respecta al rayo central y la película. Yo considero que entre la superior y la inferior, considero que la del maxilar inferior es mucho más manejable. Las indicaciones son que la técnica para estudiar traumatismos en la zona anterior del mentón y porción anterior de los cuerpos mandibulares, lesiones quísticas y tumorales, dientes incluidos y cuerpos extraños. Totalmente, vemos acá una fractura, acá se visualiza también una fractura, ¿verdad? Y vamos a ver también otro tipo de patologías como lo dice ahí. Esta es todo el paciente fracturado. La técnica para visualizar implantes en la zona anterior del mentón, los cuales generalmente son de gran longitud, lo que hace poco probable que se puedan observar íntegramente en una radiografía retroalveolar. La técnica se puede aplicar en niños con traumatismo dentoalveolares, puesto que a veces rechazan la película periapical o retroalveolar. La técnica oclusal estricta inferior, también llamada Simpson. Aquí la posición del paciente va a ser sentado, la cabeza con el plano oclusal y sagital perpendicular al piso. En caso de que el paciente no pueda hacerlo, hay que tratar de que ponga la cabeza lo más hacia dorsal posible. Aquí vemos en la figurita, además, en esta la radiación que percibe el paciente es escasa, ya que el rayo debe atravesar mucha cantidad de tejido. O sea, sería genial para los que dicen que no se quieren irradiar. Posición de la película. Va apretada suavemente entre los dientes. De acuerdo con la intención del estudio, la película puede ubicarse con su eje mayor de comisura a comisura, o bien sea en sentido antero-posterior. El rayo central, 0 grados, perpendicular al plano oclusal y a la película. Algunos de los pacientes están a veces imposibilitados de inclinar la cabeza y en estos casos nuestra preocupación debe ser que el rayo central quede perpendicular a la película, por lo tanto debemos dar la angulación negativa al cabezal. La técnica oclusal estricta inferior, que es también conocida como la técnica de Simpson, tiene ciertas indicaciones que va a permitir determinar posición vestíbulo-lingual de dientes incluidos y cuerpos extraños, verificar el compromiso de las tablas en aquellos casos de lesiones quísticas, tumorales y fracturas,
apreciar la separación y cabalgamiento de fragmentos en mentón y cuerpo mandibular. La técnica oclusal estricta inferior blanda es un examen de mucha utilidad para el estudio de cálculos salivales en los 2/3 anteriores del conducto submandibular. Nuevamente tenemos otras figuras que también nos ayudan a visualizar dientes incluidos, cálculos y fracturas. La técnica oclusal oblicua inferior es también llamada como la técnica de Donovan. Creo que muchos la utilizamos. La posición del paciente es sentado con la cabeza inclinada hacia dorsal, formando el plano oclusal con el piso del ángulo de aproximadamente 45 grados. Luego gira un poco la cabeza hacia el lado contrario a radiografiar, tratando de colocar el hombro con el mentón, extendiendo luego el cuello hacia craneal. Como que suena medio extraño, pero es una posición cómoda para el que va a tomar la película. La posición de la película, el paciente debe permanecer con la boca abierta, sin morder la película, apoyándola con su dedo índice lo más posterior, soportar la película bien adosada a la porción inferior de la rama mandibular. El rayo central se dirige oblicuo lo más que se permite el hombro, desde caudal a craneal, de dorsal a ventral, entrando a nivel del ángulo mandibular, para que salga una película como la que tenemos acá. La técnica oclusal oblicuo inferior, que es la técnica de Donovan, tiene ciertas indicaciones. Se utiliza preferentemente para determinar la posición vestíbulo-lingual de los terceros molares inferiores. Además, se emplea para encontrar cálculos salivales en el tercio posterior del conducto de la glándula submaxilar, casos de traumatismo, y también ayuda a visualizar el tercio posterior del cuerpo mandibular. También es posible examinar el tercio posterior del piso de la boca y de la lengua para el estudio de cuerpos extraños. Es un buen complemento en los casos de lesiones tumorales y quísticas en el tercio posterior del cuerpo mandibular. Esta técnica blanda permite detectar cálculos salivales en el tercio posterior del conducto submandibular. Bueno, seguimos. Creo que ya llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por su atención. He tratado de hacer algo muy breve y tratando de vocalizar muy bien para que todos me puedan comprender. Este es un lindo recuerdo que tengo cuando estuve en Lima, Perú, ciudad que me gusta muchísimo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.